Cada falta de ortografía no vaya a ver. Bueno, somos el equipo E y vamos a presentarles los amplificadores operacionales. El primero es el amplificador operacional, es el amplificador de ondas. De forma general, un amplificador operacional es un componente electrónico que se utiliza de manera muy frecuente en aplicaciones de la electrónica analógica y digital. Nos permite realizar operaciones como amplificador, no inversor, inversor, sumador, restador, integrador y diferenciador. En este caso vemos un amplificador inversor con la configuración con retroalimentación negativa, es decir, que tiene lazo cerrado. Con la realimentación, la ganancia depende de los elementos empleados en la realimentación y no de la ganancia básica. Para modificar la ganancia se modifican los valores de R1 y de R2. En este circuito la entrada que va de voltaje positivo está conectada a tierra y la señal se aplica a la entrada de voltaje con el signo negativo por medio de R1 con realimentación desde la salida a través de R2. El amplificador inversor amplifica e invierte una señal 180 grados, es decir, que el voltaje de salida está en oposición de fase con el de la entrada. En otras palabras, el valor de salida será inverso al de la entrada. A este circuito le vamos a dar un voltaje de 500 milivolts. Eh, el voltaje de salida, la ganancia que está calculada es de 0.5 a 2. Con la ganancia de 2, la resistencia, que es el potenciómetro, su máximo valor es de 660 ohms, que es decir, el 100%. Aquí nos debe dar una salida de menos 1 volt y con la ganancia de 0.5, el valor de la resistencia, que es el potenciómetro, debe de ser 165 ohms, que sería el 25%, y nos debe de dar un voltaje de salida de menos 0.25. Aquí con la ganancia de 2 vemos que la amplifica al doble y con la ganancia de 0.5 lo disminuye también al doble, bueno, la mitad. Aquí estamos dándole el 100% del potenciómetro, que son 660 ohms, y nos debe dar un voltaje de salida de 1 volt y, y con el potenciómetro al 25% nos debe de arrojar la mitad, que son 0.25 volts, y esa es la función de este amplificador. Eh, lo que hace es invertir la señal, amplificándola o reduciendo. Ahora vamos a pasar al siguiente amplificador, que es el sumador. Aquí tenemos un sumador con amplificadores operacionales, el cual entrega en la salida un voltaje que es igual a la suma que tiene en las tres señales de entrada. En este caso solo estamos utilizando tres señales a la entrada, pero puede aplicar para cualquier número de entradas. La fórmula sería la siguiente. Este sería el circuito y esta sería su fórmula para el voltaje de salida. Podemos observar que según la fórmula, si todas las resistencias fueran iguales, el voltaje de salida sería igual a la suma directa que tiene en los voltajes de entrada. En este caso tenemos 1 volt a la entrada en la primera, 2 volt en la segunda y 3 en la tercera. Y como podemos observar, todas las resistencias son iguales. En este caso tenemos una resistencia de 500 en serie con un potenciómetro también de 500 para que sumado nos dé 1 kilo y que sea igual a las demás. Este arreglo se hace para tener una ganancia variable y más adelante explicaremos esa parte. Podemos observar que 1 más 2 más 3 nos daría 6 volts y es lo que nos marca el voltímetro, y tiene un signo negativo, el cual indica que la señal está invertida. Si variamos el potenciómetro, podemos observar
que la ganancia también varía. Ahí va cambiando, y si lo ponemos en 0, ya que la RF quedaría de 500, es decir, la mitad de la que tenía originalmente, la ganancia también será la mitad, es decir, 3 volts. Pero ahora, ¿qué pasaría si todas las resistencias no fueran iguales, como en este caso? Bueno, a continuación vamos a mostrar un ejercicio. Lo tenemos en esta parte. La primera resistencia vale 500, la segunda vale 1 kilo y la tercera 2 kilos. Y sustituyendo estos valores en la fórmula, nos queda un voltaje de salida de 5.5 volts invertidos. Como el circuito amplifica cada una de las señales de entrada, se van a tener una ganancia por cada señal de entrada, es decir, en este caso tendríamos 3 ganancias. La primera se calcularía con la siguiente fórmula, que la tenemos de este lado, que sería RF sobre RN. RN sería la resistencia en cada una de las entradas. Volviendo al ejercicio, tendríamos la primera como 1 kilo sobre 500, nos quedaría una ganancia de menos 2. En este caso el signo solo indica que la señal está invertida, por lo tanto se dice que se tiene una ganancia de 2. La segunda ganancia sería de 1 y la tercera ganancia sería de 0.5. Volviendo al circuito, para demostrar esto, vamos a cambiar las resistencias. La primera sería de 500, la segunda de 1 kilo y la tercera de 2 kilos. Y podemos observar que tenemos menos 5.49 volts a la salida. En los cálculos nos dio menos 5.5, es un valor aproximado. Y bueno, a continuación también tenemos este mismo circuito, pero ahora dando de señales de entrada, ondas senoidales, y podemos observar a las entradas tenemos en los tres 1 volt, y aquí se puede observar como las resistencias son iguales, la ganancia va a ser la misma y el voltaje de salida va a ser la suma directa de las señales de entrada. En este caso, como tenemos 3 entradas y en cada una tenemos 1 volt, la salida debería de ser 3, y aquí se puede comprobar. Tenemos 3 volts a la salida aproximadamente. Y si variamos el potenciómetro podemos observar que tenemos una ganancia variable y por lo tanto la señal de salida va a ir cambiando. Ahora pasaremos al siguiente circuito, el cual es un restador. Este es el circuito en tipo restador. Como ya lo observamos, aquí tenemos dos entradas senoidales. Entonces, ¿a qué se refiere con un amplificador operacional restador? Esto quiere decir que es una diferencia entre las dos señales de tensión de entrada. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos que nuestra resistencia, la R4, es decir, la resistencia donde está el potenciómetro, es nuestra resistencia variable. Aquí podemos observar la fórmula. Esta se simplificó ya que R4 es mucho más grande que R2, como lo logramos ver en la clase antes vista. Entonces se simplifica con un voltaje de salida de R4 entre R2 por el voltaje 1 entre el voltaje 2. Entonces aquí observamos que nuestra resistencia es de 1 kilo, la R4 es una de 10 kilos y el potenciómetro va a estar a 10, más bien al 0% de su resistencia. Entonces, si sustituimos esos valores, nos debe de dar un valor en teórico de 6 volts. Y de salida, como podemos observar en el osciloscopio, podemos observar que tenemos una salida de 6 volts con una entrada de 300 milivolts del voltaje 2 y del voltaje 1 un aproximado de 900 milivolts. Entonces, haciendo esa sustitución, podemos observar que pues salen los 6 volts de salida. Entonces, si nosotros llegamos a usar el 50% de nuestro potenciómetro, podremos observar que aumenta esta amplificación, logrando un aproximado de 8.5 volts de salida con las mismas entradas. Si sustituimos esos valores serían los 10 kilovolts que hay, kilo ohms que están en la resistencia 4 más el 50%. Si este potenciómetro es de 10 kilos, y estamos al 50%, quiere decir que son 5 kiloohms. Entonces son 10 kiloohms más 5 kiloohms entre R2, que sería de 1 kilo, por el voltaje 1, que sería 900 milivolts, menos el voltaje 2, que son 300 milivolts, nos estaría dando, en lo teórico, nos estaría dando un aproximado de 8.9 volts. Y aquí podemos observar que da 8.5.
Y pues si nosotros llegamos a poner el 100% de nuestro potenciómetro, podemos observar que se amplifica aún más esta señal hasta un punto en el que ya no se puede más. Entonces sería un aproximado de 10 volts de salida. Si sustituimos los mismos valores en la misma fórmula, podemos observar que sería 10 kilo ohms más el 100%, que en este caso serían ya otros 10 kilos, entre 1 kilo por el voltaje 1 menos el voltaje 2, que serían los 900 menos los 300 milivolts, y pues nos da, en el teórico nos da una aproximada de 11.5 volts de salida, y aquí observamos que nos puede dar un total de 9.9. Entonces es un poco de diferencia por la simulación, pero observamos que se cumple la fórmula. Si en dado caso no fueran unas resistencias, que la resistencia R1 y R2 sean las mismas y R4 y R3 tampoco, la fórmula cambiaría y pues eso sería todo. Pasaríamos al siguiente circuito. Bueno, pues este es el circuito amplificador operacional en su configuración de integrador. Y pues bueno, vamos a empezar a explicar este circuito. Aquí podemos observar donde está la señal senoidal, que es donde entra el voltaje de entrada, que gracias a estas resistencias se genera una corriente que es la misma que circula por las resistencias y el capacitor. Esto lo podemos señalar aquí, que I1 es igual a I2. Nosotros recordamos de ley de Ohm que la corriente también se puede escribir como voltaje sobre resistencia. El voltaje sería el que hay en este punto menos el que hay en este nodo. Sería voltaje de entrada menos voltaje de nodo entre la resistencia, y eso es igual a la corriente del capacitor, que recordamos que es el capacitor por la derivada del voltaje de este nodo menos el voltaje de salida. El voltaje de nodo es igual a 0. Entonces, para eliminar una derivada, lo que tenemos que hacer es la inversa, que es una integral. Entonces, ponemos integral de ambas partes. Aquí de este lado se elimina lo que es la derivada, dejando solamente voltaje de salida y el capacitor. Y aquí podemos observar que sería la integral de voltaje de entrada sobre la resistencia, y el capacitor está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Lo que nos queda así, que el voltaje de salida es igual a 1 entre RC, se salen de la integral porque son constantes, y quedaría de la integral de 0 a un intervalo de tiempo del voltaje de entrada. Bueno, esto sería el cómo funciona el circuito. Ahora vamos a ejecutarlo para ver su funcionamiento. Si nosotros le damos un voltaje, una onda senoidal de 5 volts, al momento de integrarlo, la salida nos da, hay una resistencia de 500, el capacitor de 1000 microfaradios, lo que nos va a dar a la salida son 3.51 milivolts. Esto lo vamos a comprobar. Aquí podemos ver que son 2.5 y 2.5 son los 5 volts, y aquí tenemos los 3.50 milivolts, que son la salida. Ahora, si nosotros queremos disminuir la ganancia, porque en 500 es cuando la ganancia es máxima, por ejemplo, tenemos que reducir el potenciómetro. Tendría que ser, si lo quiero en 1000, tendría que estar al 36%, más la resistencia de 400, ya nos da el 1000. Lo ejecutamos. Podemos observar la forma de onda que disminuyó, y que lo que nos dio calculado era 1.75, y aquí nos está dando un valor aproximado de 1.75 milivolts, lo que quiere decir que está funcionando correctamente. Cabe recalcar que como este es un integrador, si nosotros le estamos metiendo una onda senoidal, lo que nos está dando a la salida es una forma de onda cosenoidal. Como podemos observar, si las juntamos, está desfasada de lo que es la onda senoidal, que es la amarilla, y la onda cosenoidal. Y es así como este circuito funciona. Ahora vamos a pasar al amplificador operacional en su forma de derivador. El amplificador operacional derivador, este se compone de un capacitor y una resistencia, aunque normalmente este se compondría de un inductor
Lo que quiero decir es de que en lugar de tener una resistencia aquí, sería poner un inductor, y en lugar de un capacitor se tendría que poner una resistencia. A estos circuitos se le conocen como RIL. Bueno, aunque normalmente se opta por la configuración que tenemos ahorita, que es un capacitor y una resistencia, que es una configuración RC. Esto se debe a que electrónicamente el circuito RL sería muy pesado. Bueno, ahora analizando un poquito de lo que tiene nuestra configuración, es de que tenemos dos entradas de corriente, denotadas por I1 e I2, que son las que tenemos aquí. Y tenemos un punto de conexión que es este, el que está entre el capacitor y la línea negativa del amplificador operacional, al que le denotaremos como BX. Bueno, aquí las entradas, primero que nada vamos a definir cómo se calculan las corrientes de cada una de nuestras variables, que recordando un poco de análisis de circuitos, la corriente que pasa por un capacitor está denotada por el valor del capacitor por la derivada del voltaje de entrada por la diferencia que tiene, en este caso pues de Bx. Y ahora, por la corriente de la resistencia, pues es una diferencia de potenciales que está denotada por la corriente de entrada y Bx entre su valor de resistencia. Bueno, en este tipo de operacionales, Bx equivaldría a 0, ya que en este punto es equivalente a lo que tenemos en la salida de nuestro positivo de la operacional. En este caso, pues es 0 volts, y pues elimina esa variable. Entonces, despejando la B de entrada, tenemos que valor de voltaje de entrada es igual a menos la resistencia por el valor de capacitor entre la derivada de la entrada. Ahora, haciendo un ejemplo, tenemos los valores que tenemos aquí, de que tenemos un microfarad de capacitor y una resistencia de 15 kilos. Este es un potenciómetro que, pues como ya mencionamos en los siguientes, pues varía su ganancia. Ahora, lo que esperamos de salida de este ejemplo es menos 4.712 volts de pico, y pues lo comprobaremos. Aquí tenemos el valor de la salida, que pues como ya mencioné, pues son los 4.71 volts. Y pues tenemos aquí la onda amarilla, que es la de entrada, que son 5 volts de pico. Entonces se podría decir de que pues, esta configuración pues disminuye el valor, pero si le movemos un poquito al potenciómetro, pues se hará más chica, como veremos al siguiente. Y pues aquí tenemos que va disminuyendo hasta que el valor sea 0 del potenciómetro, y pues será una constante. Esto se debe a que si le metemos una corriente continua de aquí de entrada, pues la derivada de una constante pues es 0. Y pues eso es por eso circunstancial de que la corriente en estos circuitos pues siempre tiene que ser alterna. Ahora, pasando a lo siguiente, les mostraremos un ejemplo de un circuito PID, que es el siguiente. Bueno, continuando, aquí tenemos el diagrama del control PID, que es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación nos permite regular la velocidad, la temperatura, presión y flujo, entre otras variables de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada y consigue la rapidez de respuesta de su parte proporcional. La reducción de la parte derivativa y la anulación del error estacionario de la parte integral. A continuación vamos a explicar un poquito
rápido su funcionamiento en cada etapa. Bueno, el funcionamiento de este circuito es sencillo. Como podemos ver, tenemos un restador que es donde entran las dos señales de entrada, de voltaje entrada, y a la salida, lo que hace este circuito es una diferencia, una resta, y el voltaje o la señal de salida es la que alimenta a estos tres operadores amplificacionales, que primero sería en su configuración de sumador, después sería el integrador, el derivador y el amplificador. Como ya se mencionó anteriormente, el funcionamiento de cada uno se explicará de manera muy rápida. Este solamente duplica la señal de entrada, este integra, ya sea como aquí sería un seno, la salida sería un coseno y este sería una derivada de la señal de entrada. Este lo que hace es sumar las tres respuestas, como todas van a estar en forma de onda cosenoidal. La salida será una onda cosenoidal, pero sumada de las tres. Ese sería el funcionamiento del circuito. Posteriormente a la salida se puede conectar otro sistema o algún actuador y tiene una retroalimentación que puede ser mediante un sensor, logrando así un sistema que permita controlar cosas, como por ejemplo la temperatura de un horno, que deseemos que siempre esté a una temperatura, o por ejemplo la luminosidad de un cuarto, o el control de temperatura de cierto espacio, en el cual si se calienta demasiado se enfríe y viceversa. Si el cuarto se enfría por debajo de un nivel deseado, aumente su temperatura para que siempre se encuentre en un nivel óptimo. Ya conociendo un poco sobre este control PID, podemos pasar un poquito al sistema de control on-off. Aquí, en este control, también llamado todo o nada o abierto cerrado, es la forma más simple de control por retroalimentación. Este es un control de dos posiciones en el que el elemento final del control solo ocupa una de las dos posibles posiciones. Es decir, este método pues acepta solo dos posiciones para el actuador, ya sea encendido o apagado. La lógica del funcionamiento es tener un punto de referencia y si la variable es mayor al del actuador, suma una posición, y si la variable es menor al actuador, suma la otra posición. Ahora, la diferencia entre un control on-off y el controlador PID es de que en el primer caso, como ya mencionaron, solo tiene dos estados, ya sea 100% encendido o 100% apagado. Y en el caso del control PID, estas varían con el tiempo hasta que obtenga el valor de referencia. Con esto te quedamos por terminada la práctica. Muchas gracias, profe.